Doctor Portillo Rodríguez los saluda desde su programa Doc 10 en YouTube. Este es el programa número 5 de agua. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos programas del agua cuando sí es un elemento tan común y tan conocido? El problema empieza cuando nos damos cuenta que el estudio del agua está lleno de obstáculos, ocultamientos, intrigas y sospechas, razón por la cual de inmediato nos asaltan dos preguntas. 1. ¿Por qué todos los científicos que han estudiado el agua en relación a nuestro cuerpo han sido ignorados o ridiculizados? 2. ¿Por qué si hay tanta información escrita y experimentos tan interesantes sobre el agua, hasta hace muy poco solo unas 2 que 3 universidades de los Estados Unidos tímidamente se están interesando en el tema? La realidad es que todo indica que gran parte de la curación de las enfermedades crónicas ya es conocida, solo que de forma empírica, y las aguas de nuestro cuerpo parece que juegan un papel central muy importante. Gerald Pollack, profesor de bioingeniería de la Universidad de Washington y fundador y editor de la revista de ciencia llamada World, autor del libro La cuarta fase del agua, más allá del sólido, el líquido y el gas, publicada en el 2013, en el que explica que el agua posee un cuarto estado entre la fase líquida y la fase sólida, y la llamó cristal líquido. Solo aprendí esto, dice, después de dedicar una década al estudio del agua y descubrir que muchas superficies materiales impactan profundamente en las moléculas del agua cercana y que casi todo está en relación con el agua y que cambian radicalmente. Y continúa diciendo, si me hubiera molestado en revisar la literatura ya existente, habría estado plenamente consciente de este impacto superficial. Por esta razón, Pollack en su libro hace mención a grandes científicos del pasado, de los cuales él tuvo que aprender. Mencionemos algunos. Albert Szent-Györgyi, fisiólogo húngaro, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1937 por descubrir la vitamina C. Propuso la idea del ordenamiento del agua y, según sus palabras, lo considera el pilar importante del edificio de la vida. 2. Herbert Ning, fisiólogo celular, bioquímico e investigador científico estadounidense nacido en China. En 1965, Ling añadió su teoría de multicapas del agua celular, la cual sostiene que el agua de las células está polarizada y orientada y por tanto está estructurada dinámicamente. En su libro Vida de la célula, hace hincapié en el papel central del ordenamiento del agua en la función celular, que a su vez excluye de la mayoría de solutos, por lo que se encuentran bajas concentraciones de solutos dentro de las células. Hemos pensado en mirar esto, dice Pollack, porque tenemos la idea de que hay un cuarto elemento que podía ser realmente el eslabón perdido para entender los fenómenos que no entendíamos acerca del agua, y pusimos en marcha los primeros experimentos. Tomamos un gel y lo pusimos junto al agua. Añadimos algunas partículas al agua para poder ver lo que ocurre. Sorpresa, las partículas comenzaron a alejarse del gel y se detuvieron a una distancia similar al grosor de un cabello. Esta distancia podría parecer pequeña, pero en realidad, en dimensiones moleculares, esto es prácticamente infinito. Es una gran distancia, enorme. Entonces, empezamos a estudiar las propiedades de esa zona y la llamamos zona de exclusión, porque casi cualquier cosa que pongamos ahí es excluida, es sacada de la zona. Luego encontramos que la clase de materiales
que pueden generar esta zona no solo son los geles, sino que casi todos los materiales afines al agua, los llamados hidrófilos, pueden crear zonas de exclusión. Llevamos ya unos cuantos años estudiando estas propiedades y se observan cosas como estas. Al poner un material hidrófilo en agua, estas láminas de zona de exclusión comenzaron a formarse y continúan agregándose unas y otras. Si se fijan en la estructura de cada uno de esos planos, verán una estructura hexagonal tipo panal, como hielo, pero no es hielo. Y si miran cuidadosamente, se pueden ver las estructuras moleculares y por supuesto, estas consisten de hidrógeno y oxígeno. Claro, porque están hechas de agua, pero efectivamente no son moléculas de agua. Si hacemos un conteo del número de hidrógenos y el número de oxígenos, resultará que no es H2O, es en realidad H3O2, de modo que es posible que haya agua que no sea H2O, en realidad es otro estado del agua. Observamos, por cierto, más de estas propiedades extremadamente interesantes y lo que encontramos fue que si colocamos unos electrodos en la zona de exclusión, encontramos que hay gran cantidad de cargas negativas en esa zona. Usamos unos tintes para visualizar las cargas positivas y encontramos que en la masa de agua hay una cantidad equivalente de cargas positivas. Pero, ¿qué está ocurriendo? Parecería que si de algún modo las moléculas del agua se dividen en una parte negativa y en otra parte positiva, y la parte negativa va directamente hacia el material hidrógeno y la carga positiva se aleja de él. Además encontramos que no se requiere una superficie plana, podría ser una esfera, y no tiene que ser una esfera sólida. De hecho, puede ser una gota de agua o incluso una burbuja y sería el mismo resultado. Así que el cuarto estado o estado de zona de exclusión realmente explica mucho. Explica, por ejemplo, por qué las gotas de agua se sostienen en la superficie a veces hasta por decenas de segundos. Y la razón de que se sostengan es que cada gota tiene una cáscara de zona de exclusión y esta cáscara debe de romperse a fin de que las gotas se unan con el agua de abajo. Respecto a la lagartija. Es una lagartija que le llaman lagartija Jesucristo porque corre sobre el agua. Es una lagartija que se encuentra en Centroamérica. Y la razón de que la lagartija pueda caminar sobre el agua no es debido a una capa unimolecular, sino que hay muchas capas de zona de exclusión revirtiendo la superficie y son como un gel y son más tenaces que la superficie ordinaria. Por lo tanto, pueden hacer flotar una moneda en la superficie de agua o hacer flotar un sujetapapel. Con respecto al puente del agua, si le buscamos la razón como agua típica, líquida, homogénea, es difícil de entender, pero si lo asumimos como que es la zona de exclusión y con carácter de gel, entonces es más fácil de entender cómo se puede sostener casi sin curvarse como si fuera una estructura rígida. El agua de la cuarta fase no es líquida ni sólida, sino algo viscosa, y en ella no se depositan ni las partículas, ni las suspensiones, ni los posibles solutos, aunque lo más sorprendente es que sus electrones se confieren carga negativa y tienen naturaleza alcalina. Además, sus moléculas tienen mayor índice de refracción que el resto del agua. Pues bien, según Pollack, esta agua es el componente natural de todas nuestras células y si no tienen lo suficiente, van a tener menos carga negativa, afectando con ello el buen funcionamiento del organismo. En suma, cuantas más células cargadas negativamente hayan en nuestro cuerpo, más saludables estaremos. Amigos, si le ponemos la suficiente atención a estos programas, es mucho más fácil de entender
en forma científica que su enfermedad sí tiene cura, su enfermedad sí tiene solución. Amigos, no se pierdan los programas de Doc 10, pues lo llevarán de una forma científica a darse cuenta de que las enfermedades crónicas sí tienen cura, sí tienen solución. Para suscribirse a mi canal, haga clic sobre mi foto y a su mano izquierda les estoy dejando los enlaces para que vean Agua 4 y además los programas de Sistema Básico. Amigos, tengan un buen día y que Dios nos bendiga a todos.